Si usted no cree en Dios, este testimonio le hará creer. Atentos, pueblo de Dios, y espero verlos en los comentarios. Soy Sebastián y cuento mi testimonio porque soy una prueba viva del poder de la oración y de cómo Dios puede responder de maneras que desafían toda lógica humana. Todo comenzó una tarde calurosa en las afueras de Monterrey, México, cuando conducía mi camión cargado con materiales inflamables por una carretera solitaria. El sol caía con fuerza, y el aire denso hacía cada kilómetro más pesado. Pero lo que no sabía era que, en cuestión de minutos, mi mundo se pondría de cabeza. Un ruido seco, como una explosión contenida, interrumpió el zumbido constante del motor. Luego, el olor, ese aroma inconfundible de algo quemándose. Miré por el retrovisor y sentí que el corazón se me detenía. Una columna de humo negro se elevaba desde la parte trasera del camión. Detuve el vehículo de inmediato, salté del asiento y corrí hacia la parte trasera. Las llamas ya devoraban la carga. Intenté utilizar el extintor, pero era inútil. El fuego crecía con una ferocidad que parecía sobrenatural. Y en medio de ese caos, la desesperación me abrazó con fuerza. Fue en ese momento cuando caí de rodillas sobre el asfalto caliente. No había nada más que pudiera hacer, nada más que pudiera intentar con mis propias fuerzas. Cerré los ojos, levanté mis manos, y entre sollozos, hice lo único que me quedaba: orar, clamar al Todopoderoso. Grité: Señor, mi Dios, si alguna vez he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, escucha mi clamor. No soy digno, pero apelo a tu misericordia. No permitas que este fuego consuma mi vida y el fruto de mi esfuerzo. Padre, si es tu voluntad que pase por esta prueba, dame fuerzas para soportarla, pero si aún hay esperanza, extiende tu mano y sálvame. En el nombre de Jesús, te lo suplico. Ayúdame, Señor. Recuerdo haber citado en mi mente las palabras de Santiago 5:16. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pero una duda me atacó: ¿soy justo? ¿Soy digno de ser escuchado? Y ahí, en esa humildad, entregué mi oración no basada en mis méritos, sino en la misericordia de Dios. Pasaron minutos. El calor era insoportable y las llamas rugían como bestias enfurecidas. No había nubes en el cielo, ni siquiera un indicio de brisa. Y fue entonces cuando sentí que todo estaba perdido. Pero justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, sucedió algo que aún hoy me cuesta explicar. Una ráfaga de viento helado sopló desde el horizonte, y con ella, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes grises se formaron en cuestión de segundos, como si alguien las hubiera colocado allí con un propósito. Y entonces, llovió. No era una llovizna, ni un simple goteo. Era una lluvia torrencial, una cortina de agua que cayó directamente sobre el camión en llamas. El fuego, tan feroz y desafiante, se rindió ante esa lluvia inesperada. Las llamas chisporrotearon y se extinguieron bajo el peso del agua, dejando solo humo y cenizas. Me quedé allí, de rodillas, empapado y temblando. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Dios había escuchado mi clamor? La respuesta estaba frente a mis ojos, en la lluvia que apagó las llamas y en el susurro del viento que me envolvía. En ese momento, entendí que la oración no es una fórmula mágica, sino un acto de humildad, de reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Pedí no desde el orgullo, sino desde la entrega total, aceptando su voluntad por encima de la mía. Cuando la lluvia cesó, me levanté lentamente. El camión estaba cubierto de cenizas y agua, pero seguía en pie. No lo podía creer. Era como si Dios hubiera extendido su mano y dicho: hasta aquí, no más. No se distraigan, que lo que viene será más sorprendente. Mientras revisaba los daños, un hombre se acercó. No lo había visto llegar, y en esa carretera desierta, su aparición me pareció casi tan sobrenatural como la lluvia misma. Me miró con ojos profundos y dijo: Dios escucha las oraciones sinceras. Él se mueve cuando alguien clama desde el corazón. Su voz era tranquila, pero había en ella una autoridad que me estremeció. Quise preguntarle quién era, de dónde venía, pero antes de que pudiera hacerlo, simplemente se alejó, desapareciendo por el camino como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Fue un ángel? No lo sé, pero en mi corazón sentí que había presenciado algo que iba más allá de lo terrenal. Algo que solo Dios pudo haber permitido. Esa noche, cuando llegué a casa, me arrodillé una vez más. No para pedir, sino para agradecer. Y mientras oraba, recordé otro versículo: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Me pregunté entonces cuántas veces había orado sin verdadera fe, sin esa entrega total que nace cuando ya no queda nada más. Cuántas veces mis palabras habían sido más ritual que clamor. Pero en medio del fuego,
cuando todo estaba perdido, descubrí lo que realmente significa orar desde lo más profundo del alma. Y aquí es donde quiero abrir una reflexión. Porque a veces creemos que conocemos a Dios, pero en realidad solo lo hemos visto desde lejos. Nos enseñan a orar, nos enseñan versículos, pero la verdadera experiencia de fe nace en la prueba, en el desierto, cuando no queda nada más que su misericordia. Hay cosas que no se dicen abiertamente en ciertos círculos religiosos. Revelaciones que parecen prohibidas, pero que están ahí, en la palabra, esperando ser descubiertas. Como el hecho de que no es la repetición de palabras lo que mueve el corazón de Dios, sino la sinceridad del espíritu. La humildad de reconocer que sin Él, nada somos. Y aunque esto puede incomodar a algunos, lo digo porque lo viví. Porque cuando mi orgullo se rompió, cuando me rendí completamente, fue cuando experimenté el verdadero milagro. No fue una coincidencia. No fue casualidad. Fue una respuesta divina, una manifestación del poder de la fe. Porque así como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo había llegado a ese punto donde la fe era lo único que me sostenía. Por eso, hoy les pregunto, ¿cuántas veces han orado desde esa profundidad? ¿Cuántas veces han dejado de lado las apariencias para presentarse ante Dios tal como son? Sé que no soy el único que ha vivido algo así. Si todos contaran su testimonio no habría cabida para las dudas en el corazón. Dios es tan real y tan misericordioso con los que lo aman. Si tienes algún testimonio, cuéntanos en los comentarios, porque tal vez tu testimonio sea la respuesta que alguien más necesita hoy. Quizás, al igual que yo, alguien esté en medio del fuego esperando una lluvia que apague las llamas. Que mi testimonio te haga recordar que la oración no solo cambia circunstancias, sino que cambia corazones. Cambió el mío. Y estoy seguro de que puede cambiar el tuyo también. Después de ese día, mi vida no volvió a ser la misma. No solo porque sobreviví a un incendio que parecía inevitable, sino porque entendí una verdad que muchos prefieren ignorar: la fe real incomoda. La fe verdadera te obliga a rendirte por completo, a despojarte del orgullo y reconocer que dependes absolutamente de Dios. Hay un Dios que responde, aunque a veces lo haga en silencio y otras de manera tan sobrenatural que resulta imposible negarlo. A veces puede decir sí, no, o espera. Debemos orar conforme a su voluntad, no a nuestros caprichos. En Juan 15:7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Esa es la clave, permanecer en Él, en su voluntad, en su propósito. Y créanme, esa es la parte más difícil. Pero cuando aprendemos a soltar nuestro control y entregarnos por completo, Dios obra. Y no siempre de la manera que esperamos. A veces la respuesta es una lluvia milagrosa, otras veces, es la fuerza para soportar el fuego hasta el final. Pero su respuesta siempre es perfecta, incluso cuando no la entendemos de inmediato. Tal vez llevas años orando sin respuesta. Tal vez sientes que Dios está en silencio. Pero yo te digo, no es que Dios no escuche, es que a veces espera a que te acerques con un corazón arrepentido, dispuesto a soltar el control. Recuerda, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No esperes a que el fuego te consuma para buscarle. No esperes que sea demasiado tarde para rendirte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes decir, Señor, me rindo. Reconozco que sin ti nada soy. Perdóname. Sálvame. Guía mi vida. Porque déjame decirte algo, así como Él envió la lluvia para apagar mi incendio, también puede enviar la lluvia de su gracia para apagar el fuego del pecado en tu vida. Y si te preguntas si realmente puedes ser perdonado, si realmente puedes comenzar de nuevo, la respuesta es sí. Jesús ya pagó el precio. Su sacrificio en la cruz es suficiente. No importa lo lejos que hayas ido, Él está más cerca de lo que imaginas, con los brazos abiertos para recibirte. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy te invito, no como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que estuvo perdido y fue hallado. Como alguien que fue rescatado de las llamas por la misericordia de Dios. Ríndete a Jesús. Entrégale tu vida. Deja que Él apague ese fuego y encienda en ti una llama nueva, una llama de fe, de esperanza, de vida eterna. No estás solo. Jesús te espera. Y aquí, somos muchos los que hemos sido rescatados por su amor. No ignores su llamado. No dejes que las dudas te impidan dar el paso más importante de tu vida. Porque solo en Jesús hay verdadera esperanza. Y hoy, esa esperanza está al alcance de tu mano. ¿Qué te ha parecido este poderoso testimonio y el mensaje que Dios nos regala a través de él? Déjame saber en los comentarios
¿Qué reflexión te llevas hoy y cómo este relato ha tocado tu corazón? No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te inspire a crecer en Cristo. Hoy, más que nunca, necesitamos a Jesús en nuestras vidas y juntos podemos llevar su luz a un mundo que tanto la necesita. Comparte esta historia, comparte la verdad y sé parte de esta misión. Que tu día esté lleno de la gracia y las bendiciones de Dios.